Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, Dios habla hoy a tu vida. Hoy tenemos un programa especial, una mesa redonda, y tenemos 4 invitados, 4 pastores que estarán dando respuesta a ciertas preguntas que les haremos para que nosotros podamos entender algunos aspectos importantes sobre la omnisciencia de Dios. Doy la bienvenida a nuestro hermano Pablo Terríquez. Bienvenido. La paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos ven y escuchan por estos medios digitales. Dios les bendiga. Hermano David González, bienvenido. Paz de Dios, amados hermanos, gracias por la invitación y un abrazo fraterno a mis hermanos consiervos que están aquí. Señor les bendiga. Nuestro hermano Benjamín Domínguez, bienvenido. Muchas gracias, hermano Hernán, y a todos los demás pastores que están aquí en esta charla esta tarde. Dios los bendiga. Un honor estar entre ustedes. Gracias. Hermano Gamaliel Gutiérrez, bienvenido. Gracias, hermano. La paz de Dios. Saludos a todos. Es una bendición acompañarles. Antes de dar inicio a la temática del día de hoy, pedimos a nuestro hermano David González guíe en una oración al Señor para que pongamos delante de Dios este trabajo y aquellos que nos acompañarán a través de las redes sociales. Hermano David, por favor. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa hora te pedimos por todos y cada uno de los que hoy nos permites formar parte de este trabajo que tú permites a nuestro presbiterio, así como también por todas aquellas personas, Señor, que nos seguirán a través de las diferentes redes sociales en las cuales podemos transmitir, Señor, este tipo de mensaje evangelístico en el cual tú nos permites desarrollarlo para gloria tuya. Que llegue tu palabra al corazón de todos y cada uno de nosotros, Señor, y que el tema que hoy trataremos, Señor, con tu providencia divina, podamos tratarlo a la luz de las Escrituras en una hermenéutica básica para gloria de tu nombre. Amén. Muchas gracias, hermano David. Como saben, durante este mes de noviembre estamos considerando el tema general Dios es omnisciente, con fundamento en el Salmo 139, versículos del 1 al 6. Y en este día de esta semana estaremos considerando el tema secretos para Dios, con fundamento en 2 Corintios capítulo 5, verso 11. Como sabemos, Dios es el objeto primordial de la fe cristiana. Además, es el ser que forma precisamente el mensaje central de la iglesia. Es el tema entonces permanente de toda predicación, pero en medio de todo esto podemos afirmar que Dios no ha sido encontrado o descubierto, sino más bien que Dios se ha revelado a nuestras vidas para que en esa revelación que hace de sus personas en nuestro corazón podamos entonces adorar y servir de manera consagrada a su persona divina. Para dar ahora sí pie a las preguntas, iniciaremos con nuestro hermano Pablo Terríquez con esta pregunta. ¿Qué son entonces y qué grupos forman y qué características poseen los atributos divinos? Hermano Pablo. Amén, hermano. Bueno, son cualidades o perfecciones inalterables e inalienables de Dios que constituyen, pues, como al referirnos a ellas, su naturaleza, su sustancia, esencia de Dios,
de las que son inseparables. Es decir, nos indican varias facetas o aspectos de su carácter cuando nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y entonces los atributos no son independientes entre sí, ni pueden estar en conflicto unos con otros, tampoco existe graduación entre ellos, puesto que todos forman parte igual de la esencia de la divinidad. Cuando Dios actúa, lo hace conforme, obviamente, en este caso, como ejemplo, a su omnisciencia, a su sabiduría y a su poder. Y en las más sencillas de las verdades cristianas, acerca de la revelación de Dios, pues reside en una profundidad que podría ocuparnos toda la vida, poder comprender, y aún dentro de nuestros mejores conceptos que nosotros demos para definir lo que es Dios y lo que Él hace en relación con nosotros, pues no alcanzaríamos a decir todo lo que el Señor es en su carácter y esencia y sustancia. Sin embargo, como decíamos, para una mejor comprensión de nosotros, para comprensión nuestra, los podemos dividir en atributos naturales y morales. Y los naturales, pues son aquellas cualidades o perfecciones divinas que pertenecen a la naturaleza de Dios. Estos no expresan acción. Y los morales son aquellas cualidades o perfecciones divinas que manifiestan el carácter moral de Dios. Es decir, estas sí expresan acción, implicando pues el ejercicio de la voluntad divina. Pero esto a grandes rasgos, no sé, mis hermanos, si tengan algún comentario más adelante. Tocante a la pregunta que hacen en este momento, bueno, los teólogos dan diferente terminología sobre lo que son los atributos de Dios: incomunicables, comunicables, naturales, morales, intransitivos, transitivos. Pero una clasificación básica de estos atributos representan aquellas características que solamente aparecen en Dios y no se encuentran por ninguna parte de la creación. Y otra clasificación que son aquellos que representan aquellas características en Dios que hasta un grado limitado se encuentran tanto en los ángeles como en el propio espíritu humano, que de manera objetiva proceden de Dios y hacia otros seres. Es lo que yo pudiera aportar en esta parte. Yo quisiera comentar algo rápido entre lo que dijo el hermano Pablo y lo que dijo el hermano David. En efecto, en las teologías hay diversas clasificaciones, ¿no? Ya las mencionó el hermano. Y, por ejemplo, si somos estrictos, la clasificación que nosotros tenemos como Iglesia Cristiana Interdenominacional de naturales y morales es más bien, pienso que en honor a la justicia, es la que corresponde a comunicables e incomunicables. Esta definición que usted dio, de que los tiene solamente Dios o de que en alguna forma pueden estar en alguna otra criatura. Entonces, esa es comunicables e incomunicables, porque la clasificación de natural y moral apunta, en el sentido estricto, a otra situación, a básicamente la cuestión de la acción moral, porque de acuerdo a esa clasificación, por ejemplo, amor, misericordia, justicia son morales, claramente, pero sabiduría sería natural, no moral. ¿Me explico? Entonces, creo que nosotros tenemos ahí la nomenclatura de una clasificación, pero la definición de otra clasificación. Pero vamos, al final del día logramos nosotros entender a nosotros la diferencia, ¿no? Ahora, algo importante que yo siempre recalco cuando se habla de los atributos es que esto que dice Pablito de que cuando Dios actúa en una integridad de todo su ser y de todos sus atributos, ¿no? Por ejemplo, en la teología musulmana, ¿sí? La teología islámica no es así. Alá puede ser más justo que misericordioso, o más misericordioso que justo. Entonces, no es así el concepto bíblico, ¿no? No es así el concepto bíblico que se nos muestra acerca de Dios.
Dios no es más amor, por ejemplo, que justicia. Es igual, es el mismo tamaño su amor y su justicia. Que tal vez uno actúa anterior a otro, ese es otro tema, pero es del mismo tamaño su amor, su gracia que su justicia, ¿no? Bueno, solo un comentario, ahorita que comentaste esto, hermano Pablo y hermano David. Sí, hermano, yo quisiera comentar también. Francisco La Cueva comenta sobre los atributos, que son realidades afincadas en la propia esencia de Dios, algo que conjuntamente y sin división constituye la plenitud del ser de Dios, algo constitutivo en la esencia divina. Es de lo que nos comentaba el hermano Benji, en cuanto a que son juntamente, actúan conjuntamente en Dios. Por ejemplo, Dios es infinitamente bueno, es eternamente santo, su amor es justo, su justicia es llena de amor, su misericordia es justa y su justicia es misericordiosa, su verdad es sabia y su omnisciencia es inmensa, inmutable. Son co-constitutivos en Dios. Y es interesante esto. En cuanto a atributos de Dios, en la palabra de Dios en Job capítulo 11, versículo 7, nos refiere que son perfecciones. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Habla pues de su excelencia, de su grandeza, todo el conjunto de atributos que nosotros estudiamos de manera enunciativa nada más, pero no limitativa, porque bueno, a Dios no lo podemos definir, solamente podemos darnos una idea y Él nos ha revelado lo necesario para podernos relacionar con Él. Y ese es mi comentario al respecto. Pues agradecemos sus respuestas. Pasemos a una siguiente pregunta. ¿Qué diferencia entonces existe entre los atributos del hombre y los de Dios? Hermano David González. Bueno, hermanos, tomando un poco de la primera pregunta y haciendo referencia a lo que dice Génesis 1, 26 al 27 y 27, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. El doctor Chalmers dice: la mente del hombre es una creación y por lo tanto indica a través de sus características el carácter de aquel cuyo decreto y ejecución de su voluntad tiene su existencia. Dios declara en este texto, hermanos, que en su palabra inerrante, que el hombre, muy contrariamente a otras cosas materiales existentes, ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Quiero traer un poco más, pero quiero reducirme a eso para dar todo el tiempo a mis hermanos. Mi hermano Benji, por favor. Gracias, hermano. Pues es claro que hay una gran diferencia, principalmente en la naturaleza, ¿no? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Creo que justo es el hecho de que no son aislados, sino en conjunto los atributos, que por ejemplo, nuestra misericordia, no es infinita, ¿no? Ya usted lo decía, ¿no? Y esa es una gran diferencia con Dios, porque su misericordia sí es infinita. Entonces, es justamente la combinación de que todos sus atributos comunicables, al final del día, también tienen un carácter en él incomunicable, lo que diferencia para con el hombre, ¿no? Además, siguiendo la clasificación de los incomunicables, solo Dios es eterno, solo Dios es omnipotente, solo Dios es omnipresente, ¿no? Entonces, esa sería la principal diferencia, ¿no? Y la segunda, que en los comunicables, pues también tienen un carácter infinito, eterno, absoluto, omnipotente, ¿no? Esa sería la principal diferencia. Ahora, nosotros somos criaturas de Dios, ¿sí? Entonces, aquí hay que entender
que la imagen de Dios en el hombre, ¿sí? Que Él decide poner, no por el hecho de que nosotros creemos algo, no porque haya un objeto creado a partir de un ente, significa que va a haber una herencia de propiedades. No, eso no necesariamente es así. En el caso de Dios, Él decidió voluntariamente imprimir su imagen en el hombre, pero esta imagen que se imprime en el hombre no tiene nada que ver con los atributos, porque los atributos con lo que tienen que ver es con naturaleza, ¿no? Entonces, solamente para ahondar en esta diferencia entre Dios y el hombre, ¿no? Sí, comentar también que en el hombre los atributos son accidentales, contingentes, es algo ocasional, ¿verdad? Y que independientemente si tenemos alguna cualidad y la dejáramos de tener, seguimos siendo hombres. En Dios no. Francisco de la Cueva dice que la forma de determinar los atributos divinos es a través de 3 vías. La de la casualidad, porque como ustedes mencionaban, nosotros llevamos la imagen de Dios. Entonces, en ese sentido, entendemos que Dios es inteligente, Dios siente, Dios tiene voluntad, Dios tiene vida, etcétera. Pero la otra vía es la de la negación, porque, bueno, en Dios no hay límite, ¿verdad? Dios posee todas las perfecciones sin límite. Y la vía de la inminencia, porque Dios posee, pues, las cosas en grado infinito. También nos comenta Francisco de la Cueva que los atributos divinos son perfecciones divinas distintas entre sí, pero de tal manera afiancadas en la plenitud única e infinita del ser de Dios, que cada una de ellas participa de la infinita plenitud de ese ser divino, y ninguna puede existir ni actuar en oposición a ni en separación de las demás. Bueno, pues Dios no puede negarse a sí mismo, dice en la epístola a Timoteo: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él es inmutable y todos sus atributos tampoco cambian. Bueno, y es parte de su esencia, ¿verdad? Dios es bueno, pero también Dios es bondad. Gloria a Dios. Pues creo que mis hermanos han respondido la pregunta. Nada más como para cerrar, una de las diferencias entre todo lo que nos marca el hermano Alberto Blasco menciona que es en relación, que ya lo mencionaba mi hermano Gamaliel, a la naturaleza o esencia del ser, caso humano y Dios, ¿no? Entonces los atributos en el hombre, como bien ya lo decía mi hermano Gamaliel, pues son accidentales o contingentes, es decir, a los que nos están escuchando o viendo, pues pueden variar o pueden desaparecer, y como bien decía mi hermano, pues esto no altera nuestra condición o naturaleza humana. Sin embargo, los atributos de Dios, y agregando esto a lo que ya mi hermano Gama había dicho, y mis hermanos, pues en Dios constituyen la esencia de su ser divino y no pueden variar o desaparecer, por eso son en Él esenciales o inherentes, es decir, pues una mínima variación o un mínimo cambio, como bien dio el texto mi hermano Gamaliel al final, que en Dios no hay sombra de variación alguna, en Él no hay alteración alguna, sus atributos son de Él, le pertenecen a Él, es parte de su esencia, de su ser, por eso Él es Dios. Entonces es parte de eso. Muchas gracias, hermanos. Hermano Benjamín, ¿habla la Biblia que Dios conoce todo respecto de sí mismo? Por supuesto. Y no solo aquí yo quisiera, no, sin salirme del tema, no solamente que Dios conozca todo de sí mismo, sino que la persona de Cristo, siendo Dios, también conocía todo de sí mismo. Es decir, porque solamente
En el supuesto caso de que Jesucristo no se hubiese sabido Dios, ¿sí? Es decir, que era, pero no lo sabía que era, ¿sí? Pudiéramos pensar eso. Pero lo que nosotros vemos en las expresiones de nuestro Señor Jesucristo es que Él tiene una perfecta conciencia de su divinidad. Ahora, no hablemos de la persona de Cristo, hablemos en general de Dios. Y aquí es otro concepto que también yo quisiera enfatizar. Pienso que cuando hablamos en estos temas de teología, estamos hablando, a veces nos equivocamos y pensamos que estamos hablando del Padre, ¿no? Y no, estamos hablando de la divinidad. Estos no son los atributos del Padre, son los atributos de la divinidad. Y por lo tanto los tiene el Espíritu Santo, los tiene nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto los tiene el Padre. Pero para responder muy directamente a su pregunta, dice el apóstol Pablo: ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? ¿Sí? Y dice, así también, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu que está en Dios? ¿No? Entonces, este es uno de varios versículos que muestran que Dios mismo conoce todo de sí mismo. Con eso mi respuesta, y no sé si alguien más tenga algún comentario al respecto, o si no, pasamos a las otras preguntas. Sí, bueno, yo no tengo nada que agregar. El texto que citó es muy, muy preciso. Él conoce, dice que escudriña lo profundo de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya que comentaba que los atributos no se refieren solamente al Padre, sino a la divinidad, en la cual se entiende también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en el texto citado, donde se refiere al Espíritu Santo, bueno, habla, por un lado, la profundidad de Dios, la cual es escudriñada por el Espíritu. Y si conoce lo profundo de Dios, pues entonces Dios se conoce bien a sí mismo. Es todo mi comentario. En este sentido, reiteramos quizás lo de algunos programas anteriores. Con esto que se acaba de comentar a los que nos están escuchando, pues entendemos, no es que Dios tenga un conocimiento progresivo. Dios tiene un conocimiento de sí mismo perfecto. En Él no se añade conocimiento como sí se añade en nosotros. Y ya esto se ha mencionado en algunos de los programas anteriores. Y como bien decían nuestros hermanos, citas acerca de ese conocimiento que tiene de sí mismo y del conocimiento que el Señor Jesucristo tenía de su deidad, de sí mismo, pues son muchas. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesucristo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces queda ahí muy, muy claramente. Y Efesios capítulo 3, versos del 1 al 5 también dice esto el apóstol Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, como bien decía mi hermano Benjamín, pues el Señor Jesucristo se conoce a sí mismo como Dios, pero también es el Espíritu Santo, y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes en las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y bueno, tenemos también la cita de San Juan 14:26, Romanos 11:33 al 36 a los que nos están escuchando, y Juan 10:15 cuando dice el Señor: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Bueno, hermanos, en esa parte, por ejemplo, pues ya dijeron todo.
Lo importante, yo creo que en esto no diferimos ninguno de los que estamos aquí, para los que nos escuchan. Lo importante es qué tanto nosotros conocemos a Dios. Creo que esa parte es importante. Qué tanto nosotros conocemos al Señor, ¿sí? La verdad eterna del hombre consiste en este conocimiento de Dios. San Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, ¿verdad? Gracias. Muy bien, gracias hermano David, gracias a todos ustedes. Hermano Gamaliel, ¿toda la creación es conocida de Dios? Sí, hermano. En Job, capítulo 38, cuando tenemos el registro de la respuesta de Dios a Job, allí podemos deducir que Dios conoce todo de su creación. Le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le pregunta Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Asimismo, Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Proverbios 15:11, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. Entonces, Dios conoce todas las cosas respecto a su creación. Ese es mi comentario. Amén. Pues igual, hermanos, estoy de acuerdo con mi hermano Gamaliel, la respuesta es que, por supuesto que sí, claro que sí. Dios conoce toda su creación, desde lo atómico hasta el universo en su mayor esplendor y mayor magnitud. Pero no solamente esto, sino que Dios conoce toda su creación en todos los tiempos. Para nosotros estamos sujetos a un tiempo, pero Dios lo conoce en pasado, Él lo ve de manera presente, continua, perfecta, y Dios conoce el pasado, presente y futuro de toda su creación. Entonces, de ahí que Daniel en su capítulo 2, en el verso 22, dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y dice también Hebreos 4:3, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Isaías 40, en su verso específicamente el 17, dice la palabra de Dios, he aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo de la balanza le son estimadas, he aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Pero esta es la respuesta del profeta Isaías cuando dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? De 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó las monedas con balanza y con pesa los collados. Y dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Dios conoce entonces todo respecto de su creación. Amén. Adelante. No sé si mis hermanos tengan alguna otra respuesta. Solamente compartir yo el Salmo 33, 13 al 15, hermanos. En la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Hermano Benjamín, ¿quiere agregar algo? No, ha quedado bastante claro toda la evidencia bíblica que han aportado. Yo creo que mejor avanzamos con las preguntas, hermano. Perfecto. Precisamente para mi hermano Pablo Terríquez, hermano Pablo, ¿habla la Biblia que Dios conoce todas las cosas relativas al hombre? También, claro que sí, hermanos. Dios conoce toda su creación y obviamente si Él conoce toda su creación, bueno, pues el hombre mucho más, ¿no? O sea, no hay nada oculto de parte del hombre delante del Señor.
Y la Biblia es muy clara para hablarnos específicamente de algunos aspectos que el Señor conoce del hombre. Dios conoce nuestros sentimientos. Nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando debemos saber que Dios conoce nuestros sentimientos, conoce nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la orlanza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Él conoce nuestro corazón. Por tanto, dice Isaías 29:15-16, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija aquel que la formó, ¿no entendió? Dios conoce entonces nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Dice el Señor en Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes, dice Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y Dios conoce nuestras obras, y Él pesa nuestras obras cuando dice Isaías, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Entonces, es ahí cuando queda muy claramente esto entendido. No sé, adelante, hermanos. Fíjate que esos pasajes que dijiste, pues son evidentes, ¿no? Y qué bueno que comentes con el público, ¿no? Hay uno que es también el Salmo 139, creo que es un pasaje que es bastante claro también con esto, ¿no? Dice, Señor, tú conoces mi sentar y mi levantar, ¿no? Acciones. Todavía no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la sabes toda, ¿no? Pensamiento. Entonces, este Salmo 139, la primera parte, bueno, casi todo, ¿no? Es justo una muestra de en qué forma la Biblia, el Dios revelado en la Biblia, define su omnisciencia, ¿no? Yo juntaría a la pregunta, ¿no? ¿Habla la Biblia de esto? Sí, claro. Estos salmos, estos pasajes que no son tan conocidos, que mi hermano Pablo ha juntado, y el Salmo 39, por supuesto. Hermanos, este pasaje o este punto, o sea, el pasaje que refirió nuestro hermano Benji, el Salmo 139, y el punto de que Dios conoce al hombre, es una de las cosas que más me impactan y que nos lleva a meditar en nuestra relación con Dios y hasta qué punto nosotros debemos de entender cómo debe ser esa relación con Dios, puesto que si Dios nos conoce plenamente, como dice el pasaje base de este programa, no hay secretos para Dios, según a los Corintios 5:11, a Dios le es manifiesto lo que somos. No podemos engañar a Dios, Él no puede ser burlado, ¿verdad? Así que no podemos tratar de aparentar piedad hacia Dios, no podemos tratar de fingir devoción a Dios. Dios busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ello implica entonces ajustarnos al estándar de Dios o a la naturaleza, a las demandas de Dios. Que Dios conozca nuestros pensamientos, porque a veces, hermanos, nuestro propio corazón nos engaña. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y cierro con el Salmo 97. Bueno, también refiero que Dios no solamente conoce la parte espiritual de nosotros, sino la parte física. Él conoce todos nuestros cabellos, Lucas 12:7. Pero en cuanto a lo espiritual, Salmo 98 dice, has puesto nuestras maldades a la luz de tu rostro. Tremendo este pasaje que, pues Dios lo sabe todo, ¿verdad? Y hay que acercarnos a Él entonces, un corazón quebrantado. Cierro mi comentario. Muchas gracias. Hermano David, ¿el conocimiento de Dios tiene límite? ¿Y a qué nos referimos cuando si no lo tiene? Sí, hermano, bueno, el apóstol Juan a la Iglesia Universal en el capítulo 3, verso 20, en su primera carta, dice, y Él sabe todas las cosas.
En el libro El conocimiento de Dios, el autor dice, en lo que respecta a los objetos en sí, una cosa precede a otra, ¿sí? Un año precede a otro, una generación de hombres es antes de otra. Una es la causa y la que sigue es el efecto. En la mente de la criatura existe tal sucesión, ¿sí? Y Dios sabe que ha de haber esa sucesión, pero no existe ese orden en el conocimiento de Dios, ¿sí? Pues Él conoce todas esas sucesiones de una vez sin que haya sucesión de conocimiento en Él. Así, nuestro Dios, hermanos, ve su programa de eventos en la totalidad de su unidad, lo que mencionaba nuestro hermano Pablo, ¿sí? En un presente perfecto. Él conoce el fin desde el principio, ¿sí? La omnisciencia trae todas las cosas pasadas, presentes y futuras con igual realidad delante de la mente de Dios, hermano. Hermano Benjamín, ¿puede comentar algo? ¿O continuamos con mi hermano Pablo? No, pues empezaba yo diciendo el Salmo 139, entonces si quiere continuamos con el hermano Pablo. Perfecto. Hermano Pablo, ¿algo para añadir? No, creo que está muy, muy claro, hermanos, al decir que pues el conocimiento del Señor no tiene límite, es decir, como decíamos hace un momento, Dios desde la eternidad conoce y ve todo en un presente perfecto, todo lo percibe y conoce Dios de una manera infalible, no hay nada que se esconda del Señor. Amén. Yo quiero comentar, habíamos dicho que los atributos de Dios son co-constitutivos y que son en conjunto, ¿verdad? No pueden ser separados uno del otro. Entonces, el conocimiento de Dios, obviamente, si Dios es infinito, pues Dios tiene un conocimiento infinito y hay una aplicación precisa para esto. Dios, que tiene un conocimiento pleno de toda la creación y de todas sus criaturas, pues no tiene límite, ¿verdad? Dice Isaías 40, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y también dice, mirad quién creó estas cosas, levantad vuestros ojos, él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, es otra forma de entender y de deducir también que el conocimiento de Dios es infinito. Y el verso 27 da una aplicación. Entonces, ¿cómo puedes decir, mi camino está escondido de Jehová? O sea, Dios se olvidó de mí, Dios me tiene ignorado. No, Él nos tiene presentes, ¿verdad? ¿Cómo hablas tú? De mi Dios pasó mi juicio, Él se olvidó de mi caso. Si Dios lo sabe todo, no nos hemos pasado desapercibidos a Dios. Ese es mi comentario. Muchas gracias, hermano Gamaliel. Quizás a manera, pues, pareciera redundante, pero haré la siguiente pregunta, mi hermano Benjamín. ¿Habla la Biblia del conocimiento sumo como infinito? Es que aquí sí es bastante parecida a la pregunta anterior, pero yo aprovecharía más bien mi participación para hacer algunas precisiones. De entrada, nosotros a veces pensamos que el conocimiento sumo es entender, por ejemplo, todas las cosas, ¿no? Llegar a toda una teoría suficiente que explique todo el universo y todos sus fenómenos, por ejemplo, conocer, no sé, una gran memoria, por así decirlo, ¿no? Conocer todos los seres vivos, explico, y eso pensamos como el conocimiento sumo. Y por supuesto que eso, aunque es una gran cantidad de información, está limitado, ¿no? Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice cuando dice que Dios conoce todas las cosas. Por supuesto que conoce eso, por supuesto que conoce eso, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos hablando ahorita de los pasajes que nos dan una definición acerca de la omnisciencia divina, ¿sí? No estamos limitándonos a eso. Ya Pablito lo dijo,
Conoce todo en todo el tiempo. Conoce el fin que una acción va a determinar. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra vida, conoce los pensamientos de absolutamente todos los seres, de todos los seres vivos en todas las edades, y lo mismo que cualquier secreto del universo. Entonces, ese es el conocimiento de Dios. Ese es el conocimiento de Dios. Entonces, no es memorización, no es comprensión científica, no es eso, este conocimiento que hay en Dios. Y pregunta, ¿puede ser alcanzable? No. El hombre a lo más que puede alcanzar es de lo creado, de lo que ve, de lo que observa, poderlo de alguna manera entender. Pero nunca jamás una persona va a conocer lo que está conociendo otra persona. Nunca jamás una persona va a conocer el pasado y mucho menos el futuro, ¿no? Ese es el conocimiento de Dios, infinito en tiempo, infinito en cantidad, infinito en dimensión. Sería mi comentario, hermano, ¿verdad? Gracias, hermano Benjamín. Hermano Gamaliel. Sí, hermano, la Biblia sí habla del conocimiento sumo como infinito, el Salmo 147, del 4 al 5, y el pasaje que anteriormente citamos en Isaías 40. Pero el Salmo dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. ¿Acaso hemos podido contarlas nosotros? Eso es para darnos una idea de que Dios es infinito. Grande es el Señor nuestro, dice el verso 5, grande y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, y no solo infinito, como lo vimos en Isaías 40, Él es el Dios eterno, ¿verdad? Su entendimiento es eterno, su conocimiento no solo es infinito, sino es eterno, y esto nos explica lo que ya decían nuestros hermanos, que Dios conoce las cosas pasadas, presentes y futuras, porque el conocimiento de Dios es infinito y es eterno. Hasta ahí lo que yo quiero comentar. Hermano Pablo, ¿quiere añadir algo? No, hermano, creo que está muy claro todo. Perfecto, entonces pasamos con nuestro hermano David. En esa parte, hermanos, sí, el hermano Alberto en su teología menciona algo muy peculiar en esta parte. Dice que en ese conocimiento sumo, que tiene la cualidad de infinito, dice que incluso Dios también conoce las posibilidades de los hechos que pueden llegar a resultar de algún evento según se cumplan o no las circunstancias que los harían posibles. Y ustedes recordarán las palabras del Señor Jesucristo ahí en San Mateo 11, 21 al 23, y que lo dejó claro nuestro hermano Benji en una de sus primeras participaciones. Él dice, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. En ese conocimiento sumo del Señor, en la calidad de infinito, Él sabía, por ejemplo, que si esos milagros que el Señor presenció en Capernaum, que Él hizo en Capernaum, se hubieran hecho, ¿sí?, en Sodoma, hasta esta fecha, dentro de su conocimiento, todavía existiera Sodoma. Es a lo que entendemos, ¿verdad? Y ya levantó mi hermano Benjamín la mano. Adelante, hermano. No, perdona, solo porque ahorita que me acordé de un comentario de Raer al respecto de ese texto, pero podríamos preguntarnos, a ver, entonces si Jesucristo es Dios y lo sabía todo, entonces ¿para qué les predicó? ¿No? Si de todas formas no iban a escuchar. Pero, y más bien lo que nosotros nos damos cuenta es que, y lo mismo podremos decir de nuestras vidas. Es decir, si Dios sabía que Judas iba a fallar, ¿por qué lo seleccionó? ¿O Dios sabe que ya vamos a fallar en el futuro? ¿Me explico? Y aquí, más bien, es todos estos apuntes lo que hacen es subrayar, y otra vez lo que decíamos, que su omnisciencia opera junto con su amor
¿no? Junto con su sabiduría. Y a pesar de que el Señor sabe todo y sabe que nosotros fallaremos, a pesar de eso lo dio todo por nosotros, lo da todo por nosotros. O sea, Él sabe que el día de mañana vamos a ser rebeldes y malos, como sabe que así es nuestro pasado, y a pesar de eso nos ama, y a pesar de eso ama al hombre, sabiendo todas las respuestas que uno puede dar, y a pesar, pero aquí también un elemento importante, esas ciudades que usted menciona, ¿no? Corazín, Betsaida, nunca hubo un predicador más grande que el Señor Jesucristo. Nosotros aquí charlamos, platicamos entre mis hermanos, estamos comentando, pero no hubo exposición más brillante, más certera, más convincente que la de Cristo. Y eso también revela la naturaleza del pecado, que aún teniendo al mejor expositor, a la verdad misma encarnada enfrente de ellos, se puede ser rebelde, se puede resistir, se puede rechazar, se puede dudar, ¿no? Pero si usted, amigo, amiga que está escuchando esta charla en esta tarde, mañana, en el momento en que lo estoy escuchando, usted también puede hacer algo al respecto de lo que está escuchando. Dios conoce su vida, y Dios conoce su vida, pero quiere que usted lo conozca a Él. Nuestras vidas están delante de Él. Nuestras vidas estamos desnudos delante de su presencia. Y a pesar de eso no nos juzga. A pesar de eso nos extiende, sabe, por lo tanto, que lo necesitamos. Y bueno, pues con eso cierro mi comentario. Muchas gracias, hermano Benjamín. Hermano Gamaliel, bueno, tengo una pregunta más bien para usted. ¿Cuál es la creación irracional que no tiene libertad y debe realizar lo ordenado precisamente por las leyes naturales impuestas por la providencia de Dios? Gracias, hermano. Sí, solo quisiera comentar brevemente un poquito de lo anterior sobre el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es sabio. Lo que comentaban nuestros hermanos me llama la atención porque, bueno, el juicio de Dios en el día final será también en base a ese conocimiento sumo de Dios y conocimiento sabio en las posibilidades, ¿verdad?, de lo que se pudo haber sucedido. Y al respecto, Romanos 11:33, Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora bien, respecto a la creación irracional que no tiene libertad y debe realizar lo ordenado por las leyes naturales impuestas por su providencia, en Jeremías 33:20, Dios, la creación irracional son todo lo que Dios creó, pero que no tiene inteligencia, voluntad, personalidad, como son los astros. Al respecto, este pasaje que les refiero dice: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. Este pasaje habla de una imposibilidad. O sea, no se pueden invalidar esas leyes, ¿sí? Esas ordenanzas que Dios ha establecido en la creación. El día y la noche, pues nos habla del sol y de la luna, las estrellas y todas las leyes naturales, que esas están vigentes y obedecen al pie de la letra la orden de Dios, también como lo dice el Salmo 103, ¿verdad? O el 104. Hasta ahí mi comentario. Amén. Bueno, en relación a lo que comenta mi hermano Gamaliel, reiteramos, la creación irracional que no tiene libertad y debe realizar lo ordenado por las leyes naturales, es lo que expresa ahí el Salmo 148, ¿no? Son todos los elementos y seres vivos que realizan inevitablemente lo ordenado por Dios y establecido a través de sus leyes impuestas por su providencia, ¿no? Entonces, por eso dice el Salmo 148, alábenle sol y luna. Y el sol y luna Dios
ya lo decía mi hermano, Dios puso leyes de movimiento, de rotación, de traslación sobre todos los astros, que establecen también estaciones y meses en nuestro tiempo, y que también permiten muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, alábenle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, todos los ciclos hidrológicos, todo lo que el Señor hizo y formó para la gloria de su nombre, todos los ciclos naturales, no solamente el ciclo del agua, el del nitrógeno, el del azufre, el del carbono. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Y termina ese verso 8 diciendo, les puso ley que no será quebrantada. Entonces esto es maravilloso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En esa parte, hermano Pablito, también hablo desde el punto de vista del químico James Lovelock. En 1970, hermanos, es un químico que establece una hipótesis ante la NASA que se llama hipótesis del Gaia, que establece que la naturaleza es autosuficiente, que se autorregula, que ella misma ve qué le falta y lo suple. Y por supuesto, a raíz de la pregunta que hace mi hermano Hernán, debe de rechazarse naturalmente cualquier sugerencia al efecto de que la naturaleza posee esa independencia de acción, ¿verdad? No solamente se declara que Cristo, hermanos, Él creó todas las cosas, visibles e invisibles, sino que también se afirma que por medio de Él todas las cosas subsisten y tienen en sí mismas consistencia. Colosenses 1, 16 al 17. Es nada más lo que quería agregar en esta parte, hermano. Gracias, hermano David. Hermano Benjamín, ¿algo para comentar? Sí, es que esa pregunta estaba muy difícil, lo que desde hace rato estoy queriendo decir, ¿no? Estaba muy, ¿cuál es la criatura que...? Pero básicamente, pues obviamente son las plantas, ¿no? Inclusive los animales, ¿no? Pero yo más bien quisiera juntar esa pregunta con todo lo que estamos hablando, con la omnisciencia divina. Porque hace rato alguien decía de nosotros, no me acuerdo quién, Dios nos va a juzgar por eso, ¿no? Son dos cosas las que directamente tienen que ver en el juicio de Dios con el hombre, ¿sí? O sea, Dios no va a juzgar a una planta por ser una planta, ¿no? O a un animal, un perro, por morder a una persona, pues esa es su naturaleza, ¿no? Pero en el caso del hombre hay dos criterios que tienen que ver con el juicio de Dios al hombre. ¿Qué tan expuestos estuvimos nosotros a la revelación de Dios? ¿Y cuál fue nuestra respuesta a esa revelación de Dios? Es decir, hubo personas que, y eso es lo que el pasaje dice, ay de ti, Corazín y Betsaida, porque si en Tiro y Sidón, y también en otro pasaje, hubiera sido esto, ya se hubieran arrepentido. O dice, en aquel día Sodoma se va a levantar contra ustedes. ¿Por qué? O Nínive, porque ellos ante una poca revelación hubo una gran respuesta. Ellos no conocieron el mensaje directo de Jesucristo. Ellos no tenían la palabra de Dios revelada en las Escrituras. Y a pesar de eso, en su conocimiento, ellos respondieron, ¿sí? O sea, Dios no nos va a juzgar en qué tanto conocemos de Dios, en qué tanto hemos respondido acerca de Dios. Y eso también a nosotros. Dice, por ejemplo, la Biblia, no queráis muchos de vosotros, Santiago, ¿no? Ser maestros, sabiendo que recibir es mayor condenación. Es decir, el conocimiento nos responsabiliza de actuar conforme a ese conocimiento, ¿no? Y bueno, nada, era solo mi comentario, ¿no? Para ligarlo un poco con esta pregunta, la noté yo un poco aislada de todo lo demás que hemos estado hablando. Muchas gracias, hermano Benjamín. Finalmente, una pregunta, hermano Pablo. Los hechos morales concernientes a los seres racionales, ¿cómo serán resueltos por Dios? Amén. Bueno, así como hablábamos en la anterior pregunta que hermano Benjamín comentaba de la dificultad, también esta implica al hombre, ¿no? Y tiene un cierto grado de dificultad quizás en nuestra comprensión, pero ocurren conforme a su libre albedrío del hombre,
sin imposición de Dios, sin coacción, dice el hermano Perlman. El que Dios sepa de antemano de qué manera empleará a una persona su libre albedrío no significa que influya en la elección de éste, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay alguien que alguna vez dijo que Dios no creó robots, ¿no? Entonces, él creó seres, en el caso del hombre, Dios le crea a su imagen y a su semejanza, con razonamientos que voluntariamente le pudieran entregar adoración, que voluntariamente pudieran entregarle alabanza. Entonces Dios, que prevé todas las cosas y que conoce todas las cosas, como lo hemos estado hablando a lo largo de este programa, que prevé el futuro, pero esto no significa que Él lo fija o lo determina para el hombre en esas posibilidades que hace un momento en alguna de las preguntas anteriores se comentaban. Dios nos ofrece entonces, y en este día a nuestros amigos que nos están escuchando y amigas que nos están escuchando, pues nos ofrece vida eterna, nos ofrece salvación, nos ofrece perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, y conoce la decisión que en la eternidad nosotros habremos de tomar. Él la conoce. Sin embargo, sea cual sea la decisión que nosotros vayamos a tomar, Él nos ofrece salvación y vida eterna. Y Él te permite y nos permite a cada uno de nosotros tomar la decisión. La pregunta es, a los que nos están viendo y escuchando, ¿qué harás? Porque Él nos muestra su amor y su gracia. Y Él conoce, ya hemos visto en las preguntas anteriores, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras obras de manera perfecta. Él, delante de Él está presente nuestro camino desde antes que naciéramos. Entonces, Él que conoce todas estas cosas, nos muestra su amor, viniendo su espíritu a nuestro corazón y tocando a la puerta de nuestra vida y dándonos la oportunidad de salvación y vida eterna, si tan solo nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y eso es maravilloso, y eso es precioso, porque tenemos en este día la oportunidad, por la omnisciencia de Dios, Él que conoce todas las cosas, el día de hoy, en este preciso instante, tenemos la oportunidad de entregarle nuestra vida al Señor y de tener vida eterna a través de Él. No sé, mis hermanos, perdón, quizás me alargue un poco. Está bien, hermano, agarró de mi tiempo, no se preocupe. Nada más yo a todo lo que comenta el hermano Pablo, quiero mencionar este texto, Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es todo lo que quiero agregar, aunado a lo que dijo mi hermano Pablo. No sé si mi hermano Benjamín quiera hacer un comentario, hermano Benjamín. No, pues es justamente lo que yo decía hace rato, ¿no? Son dos cosas por las cuales Dios juzgará al ser humano, ¿no? Dice también Pablo a los romanos, ¿no? Los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados, ¿no? Entonces, es justamente dos criterios. ¿Qué tanto el hombre oyó o a qué tanta revelación de Dios estuvo expuesta y cuál fue su respuesta a ese poco o mucho? Hay gente que ante una poquita razón su respuesta fue mucha, y quienes ante una gran revelación, Cristo mismo y la palabra, su respuesta ha sido nula, ¿no? Entonces, eso sería mi respuesta a cómo serán resueltos los hechos morales concernientes a los seres racionales, es decir, el humano, que es el único ser racional, cómo resolverá el Señor si hizo bien o si hizo mal, ¿no? Ahora, y esto es algo importante que decir, hay un código moral embebido en el ser humano, ¿sí? Dicen que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento, ¿sí? Todos los seres humanos, de manera innata, conocemos en un primer nivel, por la conciencia, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y ese es un primer grado de revelación, vamos a decirlo así, ¿no? Más aún, somos responsables cuando a ese criterio innato de lo bueno y lo malo se nos añade la revelación de la ley, ¿no? La revelación de la ley. Y más aún cuando a ese segundo nivel de revelación
nos encontramos con la palabra de Dios y Jesucristo mismo, ¿no? Bueno, eso sería nada más mi comentario en este último programa. De antemano, gracias, hermano Benjamín. Hermano Gamaliel, para finalizar. Sí, hermano, creo que de alguna forma fuimos respondiendo esta última pregunta en la pregunta número 7, cuando comentó el hermano David sobre Corazín y Betsaida, y luego el hermano Benji habló sobre la responsabilidad ante ese conocimiento de Dios, ¿verdad? ¿Cómo va a juzgar a los seres racionales? Pues en base precisamente a ese conocimiento omnisciente que Dios tiene, ese conocimiento que no puede ser burlado, y que aunque el ser humano pues pretenda aparentar, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo, aquellos que le van a responder, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no se trata de hacer no se trata de hacerlo aparentemente. Tenemos que hacer el bien de manera sustancial, no de manera aparente, porque eso Dios lo sabe, más que nada, porque hay quien le hace el bien a una persona o va a la iglesia o acepta a Cristo por motivos equivocados, no por una verdadera fe, un verdadero seguimiento a Dios. Y eso es en base a lo que Dios va a juzgar los secretos de los hombres, ¿verdad? Dios nos va a juzgar, es lo que el pasaje que citaba el hermano Benjamín en Romanos capítulo 2. Entonces, pues tenemos una gran responsabilidad ahora porque conocemos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Noé en su tiempo dice que se consideró un varón justo, perfecto en sus generaciones. Hay un comentario judío al respecto que pues no era perfecto de manera, o sea, yo lo entendí de manera relativa porque pues no había mucho conocimiento. Es como decir, pone ahí un ejemplo, en la casa del ciego o donde hay ciegos, el tuerto es rey, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de aplicación a la perfección de Noé en su tiempo, en su generación, y es muy propio este pasaje porque habla de la responsabilidad de la gente ante Dios, al Dios que todo lo sabe. La otra opción es que si Noé hubiera vivido en el tiempo de Abraham o en el tiempo de Moisés, hubiera sido más perfecto, hubiera sido mucho mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, lo que mencionaba el hermano Benji, habría un conocimiento más profundo de Dios. Por cierto que son interesantes las siete leyes que mencionan en cuanto a leyes universales que transmitió Noé o sus descendientes. Esto en la tradición judía se menciona, las 7 leyes adámicas, que esto es un conocimiento que debe tener toda raza humana, todo género humano: no adulterar, no matar, no robar, etcétera. Pero ese es mi comentario, hermanos. Aquí cierro mi comentario y hay que alinear nuestra vida con Dios. ¿Algún comentario final respecto a la pregunta? ¿Nadie? Perfecto. A ver, hermano Pablo. Sí, hermano. Bueno, perdón. Sí. Eso nos deja a todos los que nos estamos escuchando, cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cuando vamos conociendo al Señor, en 2 puntos. Ya lo hemos escuchado, pero queremos reiterarlo a los que nos están viendo. En el punto de la misericordia de Dios y de su justo juicio. Es decir, si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, su misericordia viene sobre nosotros, pero si no, juicio vendrá sobre nosotros. Entonces, el que conozcamos algo más, algún aspecto más del Señor, el que se añada conocimiento del Señor, no nos hace más sabios, nos hace más responsables delante de la presencia de Dios por lo que conocemos más del Señor y que ya se ha estado diciendo abundantemente acerca de esto. Entonces, ¿qué respuesta vamos a dar al Señor? ¿Qué respuesta hoy damos a Dios de lo que Él nos dice, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo. Pues gracias, hermano, a todos. Sí, diga, hermano. Solo decir, hermano, pues que... Adelante. Remitiendo al ejemplo que mencionábamos de Noé y retomando lo que el hermano Pablito habla sobre la misericordia de Dios, vaya que Dios fue muy misericordioso con la generación de Noé. Cree que esperó un buen tiempo y dio suficientes evidencias para que la gente se volviera a Dios.
nos dice que Noé caminó con Dios. Noé, cuando escuchó la advertencia, recibió un conocimiento de Dios, con temor preparó el arca en la cual se salvase él y toda su casa. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Con temor santo también preparar los medios para que nos salvemos. ¿Qué se necesita hacer? Venir a Jesucristo, ir a la iglesia, leer la Biblia, acercarnos a Dios. Ese es el arca de este tiempo en la cual nos vamos a salvar. Y pues adelante, hay que salvarnos, hay que con temor prepararnos. Gracias, hermano Gamaliel. Pues de antemano, gracias a todos ustedes por sus respuestas. Querido hermano, estimado oyente, después de haber escuchado todo esto que nuestros hermanos han comentado, han respondido, podemos categóricamente decir que no hay secretos para Dios. En sus virtudes o perfecciones que Él posee de manera natural, Él conoce todas las cosas, es decir, al hombre, la creación y a sí mismo. El apóstol Pablo hizo una pregunta en alguna ocasión: ¿quién conoció la mente de Dios? Evidentemente no podemos, pero demos gracias a Dios que Él se ha revelado a nuestras vidas para que precisamente respondamos a lo que nos demanda su santa voluntad. Hermano Pablo Terríquez, agradezco el haber estado nuevamente con nosotros. Gracias, hermanos, por la invitación y gracias a nuestros hermanos que estuvieron viéndonos y Dios les bendiga. Adelante. Amén. Hermano David González, pues también agradecido porque haya estado nuevamente con nosotros. Dios le bendiga. Gracias a Dios, hermanos, y gracias a cada uno de los panelistas que hoy tuvieron, hermano, y con los cuales pudimos compartir un poquito de esta charla cristiana. Y bueno, como invitado, pues digámoslo así, foráneo, y agradecemos a Dios por su presencia, hermano Benjamín Domínguez, Dios le bendiga. Muchas gracias por esta invitación y pues un saludo a todo el auditorio que nos ve y gracias, ha sido un gusto estar con ustedes, una plática siempre edificante, todo aquello que sea concerniente a Dios y a la vida espiritual del hombre. Gracias. Hermano Gamaliel, pues Gutiérrez, agradecemos también que nuevamente haya estado con nosotros. Dios le bendiga. Bien, hermano, gracias, es una bendición estar aquí en este tipo de actividades, un gusto participar con mis hermanos. Dios los bendiga a todos. Antes de despedirnos del público, quisiera que nuestro hermano David González nos guíe en una oración precisamente para agradecer y para que el Señor bendiga todo este trabajo que hemos realizado y preparado precisamente para el público de este programa Dios habla hoy a tu vida. Hermano David González, por favor. Oremos, hermanos. Padre Santo, dentro de todo lo que hemos visto, Señor, en este tema, tú conoces perfectamente el alcance que éste tendrá. Lleva, Señor, el mensaje que aquí está, bendito Padre Celestial, ciertamente con muchas limitantes por razones obvias de tiempo o de conocimiento, pero todas esas cosas, Señor, te pedimos que tú las suplas en el corazón de aquellos que siguen las redes sociales y que siguen este tipo de programas para edificación de su vida espiritual. Señor, te doy gracias también por la vida de mi hermano Pablo, por la vida de mi hermano Gama, por la vida de nuestro hermano Benjamín, que hoy, Señor, muy puntualmente estuvieron, Señor, en esta participación y que cada uno de ellos, Señor, han dado de gracia, de lo que gracia han recibido. Gracias por sus vidas, bendito Dios, sígueles fortaleciendo, sigue fortaleciendo sus ministerios. Te pedimos que los sigas guardando y que los sigas usando para gloria tuya. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, en este día. Amén. Pues queridos amigos y estimados hermanos, Dios bendiga sus vidas. Recuerde, tiene una cita el próximo sábado a las 5 de la tarde en su programa Dios habla hoy a tu vida. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por quedarte con nosotros. Dios les Te bendiga. esperamos la próxima Dios bendiga, semana. Padre Que Dios. Dios te bendiga. Pasaría